de comenzar temprano, ¿o no? Entonces aquí la pregunta sería: ¿a qué edad te alcanzó Jesucristo? Pero hay bondades y también desaciertos. Pero lo más importante para mí es decirle que tanto David como los generales de David eran patojos de su edad, hermano. Él empezó con 300 en la cueva de Adulam y los volvió ambidiestros. Eso fue lo primero. Usted no conoce gente que escribe con la derecha y la izquierda. Yo escribo con la derecha y con la izquierda también, pero con esta garabatos hago, y con la derecha sí escribo bien. Usted va, mire, qué capacidad más preciosa esa. O sea, David ya venía con extras, pero esa semilla llamada David, esa le costó un precio, hermano. Porque miren, no es lo mismo sembrar donde ya escombraron, donde ya pasó la oruga, donde ya pasó, ya le dejaron, que llegar uno a escombrar, o sea, a quitar escombro, a quitar maleza. No es lo mismo, hermano. Entonces, cuando uno nace como primera generación del evangelio, no crea usted que es fácil. Porque alguien tuvo que creer primero, alguien se tuvo que bautizar primero, alguien llegó la vergüenza de que no iba a las fiestas, ya no fue a las fiestas patronales, ya no fue a cargar, renunció a eso. Ya la segunda generación se le hace más fácil. Yo veo a los niños que han nacido en la iglesia que tan fácil que les es pasar a danzar, hermano. En cambio a los hermanos solo hace así, miren, sentado. O así, porque ya le duelen a uno las rodillas o le da vergüenza. Pero el niño ese que crece, ese ya de grande, hasta como que fuera Ronaldo, Ronaldinho, no sé quién. Entonces note, esa semilla, claro que sí, es más peleada, pero la victoria es por más tiempo, porque David gobernó 40 años. Ahora escuche, hermanos amados, no así Pablo. Pablo se calcula que era de 50 años de edad. Y ese ministerio tampoco duró mucho por su edad, porque Dios también se lo llevó a él. Pero el ministerio duró, por lo menos para nosotros, 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Pero oiga, hermano, aunque él ya fue llamado maduro y eso le daba ventajas, porque él trasladó el conocimiento secular, las desconfianzas que aprende a tener uno, el cálculo, todo lo que solo el tiempo le puede dar a alguien. Él lo trasladó al evangelio y le sirvió. Sí, hermano, pero no era como Juan, que yo digo que Pablo miraba a Juan ya cuando Pablo fue tratado, no cuando acababa de venir fresco. Ahí venía brincón, porque dice, hablando de Pedro, Jacobo y Juan, dijo, de los que alguna reputación tenían, nada aprendí, dice, nada nuevo aprendí. Pablo, me dijeron que tuviera cuidado de las viudas y huérfanos, lo cual hice diligentemente, como quien dice, sí. Hermano, ya que lo agarró la lavadora, que lo agarra así. Usted nunca se ha subido a un juego que se llama La Tagada. Lo invito a que se suba, hasta le doy para que se mire, hermano. Paga uno para que los agarres a más. Lo peor que más de alguno echa la huaca y es una rociadera. Y los patojos riendo se bajan de ahí todos molonqueados, hermano. Al otro día rencos y todos felices, hermano. Cuando la vida te agarra, ya uno ya no es tan brincón. Ya uno saluda al papá sin competencia. Ya uno le dice, viejito, te agradezco tus consejos. ¿Cómo me han servido? Sí, pues, y cuando uno se los dio, ya me lo pescoceaban a uno los patojos, hermano. ¿O no se acuerda usted? Que vivían puro cocodrilos y bravos. Ahora que ya lo agarró ese juego de la tagada, ahora papá dice, ya todo despeinado, otro pobre, ¿verdad? Te agradezco que me compraste mis zapatos, mis calzoncillos, mis calcetines, hermano.
Entonces note cómo Saulo, ya un Pablo maduro, me imagino que miraba a Juan, hermano, y le decía: Juan, ¿y cómo era el maestro? ¿Se reía? ¿No se reía? Mira, ¿y viste ángeles aparte de Tabor? ¿Hablaste con alguno de ellos? ¿Alguno de ellos alguna vez te habló algo estando el maestro ahí? ¡Qué belleza, hermano! Pasar horas